Si estamos al servicio de las tinieblas, de la ignorancia, del error, del anticristo, o estamos al servicio en obra del amor de Dios a través de la conciencia de la luz y de la sabiduría. Allí nos daremos cuenta. ¿Pero qué vamos a hacer con esto? Comenzar el cambio. Es decir, después de esa reflexión, definiremos nuestra vida en ser o no ser. Necesitamos entonces responsabilizarnos de nuestra propia vida. Y ahí comienza el trabajo sobre sí mismo. Ahora bien, existe otro conglomerado social, que es aquellas personas que aceptaron el conocimiento tal cual es en forma pura y verdadero, pero no pudimos lograrlo dentro de nosotros porque fuimos débiles ante las tentaciones, ante las pruebas, ante la ciencia iniciática, nos identificamos con el yo y fracasamos en las pruebas y somos aplazados. Aquí también surgen los fracasados. Ellos también despiertan en el mal, aunque tengan muy buenas inquietudes, etc. Entonces, ¿cómo nos liberamos de estas consecuencias nefastas de estos tiempos? Para ello necesitamos comprender lo siguiente. Toda persona o todo humanoide vive por la conciencia, aunque esté dormida. Porque la conciencia es en sí Dios en potencia y en latencia, en forma atómica y luminosa dentro de nosotros, con todas sus posibilidades infinitas de la vida. Si ella se despierta, tenemos acceso a Dios. Si ella está dormida, tenemos acceso al acondicionamiento psicológico de esa vida en su contexto externo e interno donde se desenvuelva. Y así estamos nosotros. Si tienen alguna duda, reflexionemos sobre lo siguiente. Nosotros estamos dormidos, ¿por qué? ¿Por qué nuestra conciencia está letargada? Porque olvidamos la llave de la casa, de la cerradura del frente, o olvidamos la llave del vehículo, o olvidamos la llave del negocio a veces. Pero ese a veces resulta que tenemos la llave en el bolsillo y la estamos buscando por todas partes por horas y después nos damos cuenta que está en nuestro bolsillo. Así pasa con muchas cosas. Pasa con la cartera, pasa con un bolígrafo, pasa con un libro, etc. Pero también estamos dormidos porque hablamos de espíritu, pero no tenemos experiencia espiritual. Estamos dormidos porque hablamos de los ángeles, pero no hemos visto a ninguno, ni hemos hablado con ninguno, ni nos consta nada de eso. Estamos dormidos porque dijeron que nosotros veníamos del mono y nosotros decimos lo mismo, pero resulta ser que no. Pero todavía lo ignoramos porque todavía hay personas que tienen su conciencia dormida en ese sentido. ¿Por qué estamos dormidos? Porque hacemos lo que nos dicen, hacemos lo que la gente quiera que hagamos. Un ejemplo, estamos tranquilos, llega una persona llena, dijéramos, de cierta exaltación emocional y nos hiere, nos grita, nos ofende y nosotros terminamos peleando con él y gritándoles también. Entonces esa persona nos quitó la paz. Entonces nosotros sí estamos dormidos. ¿Por qué estamos dormidos? Porque nosotros prometemos y no cumplimos a nuestros hijos, a nuestras esposas, al vecino, etc. Un ejemplo, un candidato a un puesto del gobierno promete, pero no cumple. Vemos que allí hay un dormido más, en el ejemplo que estoy poniendo. Un ejemplo más grave, un médico que se gradúa, pero que no sabe de medicina conscientemente, que esa no es su vocación, pero sin embargo ejerce el cargo. Y comete más errores que certeza. Pero eso no se nota, y eso no es condenable, y eso nunca se va a saber, porque aparte que él está dormido, nosotros también estamos dormidos. Entonces, hermanos, hermanas, mejor no digo más porque estamos dormidos, porque la cuestión es muy grave. No quiero herir susceptibilidades y quiero que estén tranquilos. Pero en nombre de la verdad, estamos dormidos porque somos víctimas de las circunstancias, somos víctimas de nuestros procesos pensantes, emocionales, volitivos, instintivos, etcétera,
Porque nuestra conciencia la tiene embotellada el yo, que también somos nosotros. Por eso estamos dormidos, porque nosotros tenemos una alianza con el yo, porque estamos inconscientes, bajo hipnosis individual y bajo hipnosis colectiva. Y esto es algo muy grave. Nosotros estamos dormidos porque no queremos ofender a nuestros hijos y les gritamos. Nosotros les decimos que le amamos, pero le negamos cosas. Y entonces, ¿dónde está el amor? Nosotros estamos dormidos porque le decimos a nuestra esposa que la amamos, pero tenemos otras mujeres. Entonces, le engañamos, nosotros engañamos, fornicamos, adulteramos, pero decimos que estamos despiertos. Sí, estamos despiertos en el mal, pero estamos dormidos en la luz. Entonces, hermano, esto es algo muy grave. Nosotros estamos dormidos porque no perdonamos. Nosotros estamos dormidos porque culpabilizamos a los demás, a nuestros semejantes, del estado en que estamos. Sí, hermano, eso es el asunto. Entonces se necesita despertar. Es urgente, es inaplazable que despertemos. ¿Para qué? Para que surja en nosotros la posibilidad de la vida libre en su movimiento, en el sentido que ella tiene propósitos de pureza, de belleza, de perfección, de iluminación, de infinitud. ¿Por qué? Porque la vida es bella. Lo que no es bello es el ego. La vida es preciosa. ¿Quién la hace amarga? El ego. Pero ella en sí misma no. Entonces la vida nuestra no es la vida universal. No. Dentro de la vida universal está la vida en sus diferentes géneros. Y nosotros compartimos con esa vida la nuestra. Y eso es interesante que lo sepamos, que nuestra vida es interior. Por eso este trabajo es psicológico. El trabajo de la obtención íntima del ser, de la liberación, es psicológico. Entonces, hermanos, hermanas, debemos sincerarnos con nosotros mismos y elegir el ser, la luz, la conciencia, Dios dentro de nosotros, el ser. No más con el yo, no más con el ego, no. ¿Cómo surge el yo? El yo es el resultado mecánico de las impresiones. Eso es el yo. Pero que él tiene un origen natural y cósmico por allá en la edad de la Lemuria, en el jardín edénico. Sí, pero ya eso lo hemos hablado y ciertamente es así. Pero en todo caso nuestra responsabilidad es liberarnos de ese yo, de ese ego. No nos cansaremos de decirlo. No es que nos conocemos más. Sí, nosotros conocemos muchas cosas, pero tenemos que hablar del ego, de la muerte del yo, para que resplandezca el ser dentro de nosotros, para que resplandezca el Cristo dentro de nosotros y muere el anticristo. Es decir, mientras amemos conscientemente, nuestro yo anticristo va siendo eliminado, va siendo disuelto, va siendo muerto y resucita el ser dentro de nosotros. Por eso es algo extraordinario la divina enseñanza del Cristo como Salvador. Continuamos con nuestra transmisión 231 de Superando Nuestros Límites. Estaba buscando en el ínterin las palabras de Daniel, pero realmente no las consigo en la Biblia. Tengo aquí abierto la Biblia, pero no pude conseguirlo por el tiempo escaso que dispongo. Pero ciertamente Daniel hace referencia a ese estado inconsciente, subconsciente e infraconsciente de las masas humanas actuales, y que lo describe en forma profunda Juan de Patmos en el Apocalipsis, que es en los tiempos que vivimos con todo lo que sucede. Es decir, está simbolizado por el tocar de las trompetas, está simbolizado por lo que contienen las copas de la ira del Cordero, etcétera, etcétera. Lo que quiero en este caso es llevarlo a nuestro mundo interior, a nuestra psicología, que es lo importante. Si los hechos de nuestra vida son de tiniebla, porque carecen de amor, porque son ricos en crueldad, en desamor, en violencia, en mentira, en engaño,
Entonces, somos egoicos y en ese egoísmo somos no cristianos, somos anticristianos. Y en ese caso somos un agente de las tinieblas. Así es, hermano, y esto es terrible, pero eso no puede continuar. Nosotros no podemos ser partícipes más de ese tipo de existencia vana que nos conduce mecánicamente y en forma automática al abismo, no. Necesitamos entonces revolucionarnos en el sentido espiritual. Pero aquí hay que separar ya el estado de creencia al estado de vivencia, de experiencia cósmica de una verdad escrita en la Biblia. Porque la teoría, la letra, la interpretación, las buenas intenciones a nada conducen, al abismo, a la perdición del alma, a la muerte segunda. Pero vivir la palabra interna espiritual que arde oculta detrás de lo literal y que pertenece a lo metafórico, a lo simbólico, a lo parabólico, si es de cristiano, si es de gnóstico, si es de budista, si es de sufista, si es de brahmánico y si es de todo lo que tenga sabor a Dios. Eso sí es cierto. Pero para ello necesitamos comprender sinceramente el estado en que estamos. Porque les repito, señor, señora, que me escucha, adolescente que me escucha, los que me escuchan, si es que me escuchan, en el nombre del Cristo, nosotros sufrimos internamente, solo Dios lo sabe. Padecemos necesidades internas, tal vez deprimido, tal vez triste, tal vez acongojado, tal vez herido, pero tal vez sabemos que llenos de miedo, porque en el fondo hemos perturbado la vida de alguien, hemos mentido, hemos ofendido. Es decir, encontramos dos extremos: lo que nos han hecho y tiene sus consecuencias internas dentro de nosotros y sufrimos, y lo que nosotros hemos hecho, que también tiene sus consecuencias internas y sociales y nos hacen sufrir. Pero es más grave hacer sufrir que nos hagan sufrir. Es más doloroso, es más grave para el alma, porque el alma entonces se encierra con unos barrotes terribles de la mente y el corazón se engrosa o se endurece y despertamos en el mal para el mal. Pero hermanos, también en el mundo de las creencias, con todos sus faustos salones y ceremonias y plegarias y juramentos, también se despierta en el mal. Porque si un líder espiritual abusa de un menor, está despierto en el mal. Es un agente del mal, hermano. Igual que lo haga un político, igual que lo haga un militar, igual que lo haga un padre de familia, a través del incesto. Entonces no estoy hablando de nadie en particular, no se preocupen. Estoy hablando de nuestra miseria interior, de esa gran Babilonia que se oculta dentro de nosotros, dirigido por un Acat interior y por una Jezabel interior, donde pedimos que se crucifiquen y que se destruyan a los profetas, como cuando ellos pedían la vida de Elías, que es, sin temor a equivocarnos, posteriormente Juan el Bautista, la voz que clama en el desierto. Señores, si nosotros seguimos indagando sobre el sueño profundo de nuestra conciencia y dentro de despertar en el mal, esto es inagotable, esto es horrendo. Hay personas ya, que Dios me perdone, que no salen de una pesadilla y la causa es
realmente dolorosa. No la voy a decir, pero la conozco, para no darle más pesar. Pero sí sé, hermanos, hermanas, que existe el arrepentimiento. Y que el arrepentimiento es constante en cualquier dimensión, en cualquier espacio del universo y del cosmos, donde podemos ser asistidos por lo divinal, en este caso por el Cristo, o por un agente que él tenga como ministro divino en una de sus regiones, en una de sus moradas, en uno de esos cielos, como dice Pablo, porque cada cielo tiene su abismo y cada abismo tiene su cielo. Todo tiene una contraparte, porque donde más brilla el sol se espesan más las tinieblas, porque existe el norte y existe el sur, porque existe el este y el oeste. Entonces aquí vemos los contrapuestos, aquí vemos lo opuesto, aquí vemos lo polar, aquí vemos el yin y el yang, que no es más que el Tao de la sabiduría china milenaria. Entonces todo se conjuga en una realidad, y esa realidad es la luz, y la luz nos conecta con el Cristo, y el Cristo nos conecta con la salvación, con la perfección, con la liberación, con la vida misma plena, como tenemos derecho nosotros a vivirla, sin complejo, sin el ego. Porque repito, en los antiguos tiempos, cuando la estación del viaje del sistema solar nuestro estaba en primavera, no existía el ego. No. Por eso es que el ego puede ser eliminado, hermanos, hermanas. Pero tenemos que hacer un trabajo nosotros muy particular, autodeterminante, consciente, porque esto no lo hace nadie por nosotros. Por eso es que es un trabajo interno, privado, único, donde somos los responsables. Por amor al Padre dentro de nosotros, por amor a Dios dentro de nosotros. No amor propio, no. Ahora, cuando se llegue a ese estado,